Hola, ¿qué tal amigos? Les habla la doctora Kio Seiyon de diabetespanamá.com. Hablemos hoy sobre la entrevista médica. Esta entrevista nosotros la asociamos más hacia medicina integrativa, ya que nos gusta ver a nuestros pacientes como un todo y no simplemente como una enfermedad. En nuestra entrevista médica, un buen clínico es capaz de captar los síntomas y signos más importantes sobre la base de sus conocimientos y experiencias. Poner todos estos en perspectiva para plantear finalmente los diagnósticos que le parecen más probables. En este proceso se conduce al diagnóstico. Hay una etapa en la que se recoge la información mediante la historia clínica y luego se pasa al examen físico. Una no debe ir sin la otra. Después se ordena la información hasta que quedar en condiciones de plantear hipótesis diagnósticas más probables. Para recoger la información necesaria es muy importante el método que se utilice y la capacidad para relacionarse con el paciente, el rapport. Debe saber qué preguntar y cómo hacerlo. Es en esta interacción con el paciente donde se obtiene la información más valiosa. Con esta información se confecciona la historia clínica y cuando el enfermo no es capaz de comunicarse, habrá que conversar con las personas más allegadas a él. Al conocimiento que se obtiene mediante la entrevista médica, se agrega la información que aporta el examen físico. El trato con el paciente es un elemento muy importante. El médico debe ser capaz de hacer sentir cómodo al paciente y ganárselo, lograr que cuente sus problemas. El trato siempre debe ser respetuoso y aunque debe también ser ajustado a las circunstancias. Siempre se le debe dar tiempo al paciente, ya que éste debe predisponerse a hablar sobre todos los problemas, aún los más íntimos, para poder hacer una buena anamnesis y así un buen diagnóstico. Hay muchos temas que pueden provocarle timidez y esto siempre un buen médico debe tomarlo en cuenta. Debido a la era actual y la tecnología, muchas veces el paciente se puede sentir incómodo, ya que cada vez que el médico va a realizar una anotación durante la entrevista, se pierde el contacto ocular, lo cual es importante y conveniente mantener. Es comprensible que el médico quiera efectuar algunas anotaciones, pero ¿cuándo y cómo hacerlo y en qué forma? Hay algunos olvidadizos, como yo, que prefieren hacerlo inmediatamente, pero esto puede provocar retracción en el paciente. Siempre es recomendable realizar estas anotaciones, mucho más detalladas, al final de toda la entrevista y el examen físico. Mientras que la entrevista se da, simplemente haz anotaciones muy pequeñas, muy breves, que te disparen recuerdos sobre la entrevista en general y el examen físico, para que no cohibas al paciente, para que no lo retraigas. Una vez que el paciente ya se está vistiendo, haya terminado la entrevista y el examen físico, tendrás tiempo suficiente para realizar todas las anotaciones, además de las recetas y las prescripciones de estudios que desees realizarle al paciente. Es muy importante que el médico especializado en medicina integrativa recuerde que debe revisar el paciente completamente y no solamente el área de la queja, ya que hay muchas variables que pueden provocar el problema en cuestión. Y si solamente se encapsulan en resolver síntomas, te estarías convirtiendo en un médico generalista. No quiere decir que ser médico generalista sea algo malo, simplemente que el paciente que está enfrente tuyo ha venido a ti para que le des una atención integrativa.